nosotros tengamos a bien poder determinar, pues ir bien vestidos, que la persona que va a pasar a presentar tenga la característica de poder estar, ¿verdad? En un momento dado, y digámoslo así, ¿verdad? Todo lo que el esfuerzo que hacemos para que todo el entorno, los colores, la presentación, todo esté bien, si la información va a ser correcta, ¿verdad? Entonces no tendría mucho sentido y en un momento dado nosotros tendríamos a bien que ese proceso pues no vale la pena, ¿verdad? Porque al final, pues tal vez sería mejor que no fuera tan especializado en todo el entorno, pero el contexto y la información que vayamos a dar que sea verídica. Entonces, para ello, vamos a descargar ese archivito que está en el GES, en apuntes de clase, y vamos a trabajar cómo se hace primero el proceso para poder presentar la información correctamente. Una vez que nosotros traigamos información de otros recursos o de otros lados, vamos a ver que la información no siempre viene correctamente. Entonces acá vamos a tener a bien representar de alguna manera formas que nos permitan a nosotros primero saber que los datos son correctos, ¿verdad? Porque si no tenemos los datos correctos, pues no tiene mucho sentido, les decía, ¿verdad? Que nosotros demos una gráfica muy bonita, muy presentable, con mucho trabajo. Y si en un momento dado, cuando nosotros estamos dando los datos, pues es obvio que a veces que no son los correctos o que no es como nosotros estamos indicando. Entonces, un proceso sería, ¿verdad? Que el expositor pues diga 10.500 y tal vez son 10 millones, ¿verdad? 500.000. Entonces, vamos por ahí también, ¿verdad? No conoce la presentación o no sabe de qué está hablando o no se tomó la molestia de analizar lo que estaba por presentar. Dos, los datos, ¿verdad? Si los datos no son correctos, pues imagínense, ¿verdad? Estar ante el dueño de la empresa o ante alguna junta o ante personas que son expertas en la materia y que uno pase incoherentemente a decir algo que no es correcto o la forma entonces tiene que ser integrada, ¿verdad? No solo que todo el entorno, el ambiente y lo que hagamos esté correcto y esté bonito, esté agradable, sino también que la información sea verídica y sea lo más óptima posible, ¿verdad? En el contexto de lo que vamos a tratar. Entonces, primero, pues nos va a decir, ¿verdad? Aquí que si queremos habilitar la edición, que abrieron el archivito, pues le damos a habilitar edición y vamos a generar algunos pasos. Vean que el primer paso es que, pues como ustedes ven acá, pues aquí hay un signo de numeral. Eso quiere decir que en las fechas, por ejemplo, hay datos que no tienen fecha, hay otros que tienen una fecha corta y aquí definitivamente va a ser una fecha larga porque, pues, o algún otro dato que no reconoce Excel. Y lo primero, pues va a ser tomar en cuenta que todo esto tiene que interactuar como una sola forma, ¿verdad? Un solo conjunto para que sea más fácil el proceso de la limpieza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues al decir limpieza de datos, lo que nosotros hacemos es que definitivamente vamos a tener a bien analizar que la información, por ejemplo, si nosotros tomáramos para hacer una gráfica de esto, pues ustedes ven ahí que hay datos que no están, ¿verdad? Datos incompletos y por alguna razón, ¿verdad? Es decir, vean aquí, solo está un dato de toda la fila. En este, pues falta el concepto, falta el valor. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es analizar cosas como estas, ¿verdad? Que los datos tengan sentido, que los datos tengan el propósito y que en un momento dado lo primerito es que tengamos, ¿verdad? Todo el recurso bien documentado para poder ejecutar posteriormente el informe. Por lo tanto, bueno, lo primero que vamos a ver es cómo vamos nosotros a reconocer dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, cómo es que se está trabajando directamente en el proceso para las acciones a tomar. Primero, pues vemos ahí, ¿verdad? Que cuando faltan datos, pues antes de hacer cualquier cosa en Excel, pues lo ideal sería pues consultarle a las personas que estén a cargo, ¿verdad? Si no somos nosotros, es decir, la documentación posiblemente no está a cargo de nosotros, pero como ven acá, me dice que son gastos esenciales, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver si son gastos personales, como en este caso, pues nosotros tenemos que saber dónde está el documento, por qué no digitamos el valor o por qué no digitamos el número de la factura o por qué no digitamos la fecha, ¿sí? Entonces, si fueran
de otros departamentos, hablando ya dentro de una organización, pues ir a verificar, ¿verdad? Con quién es el que hace ese gasto o ese costo o ese pago y averiguar primero, ¿verdad? Si estoy todavía en el proceso de tener el tiempo para o ocupar el tiempo para hacer ese tipo de acción. Es decir, voy con una persona y le digo, mire, disculpe, pero aquí solo me puso la cantidad, ¿verdad? O sea, cuál es el documento de que se gastó, que se compró, que hay por hacer acá. Entonces, prácticamente es tratar de encontrar esta información en el proceso, ¿verdad? De lo que hace falta. Pero, ¿qué pasa si a nosotros nos dicen, mire, pero si o sea, eso hay que mandarlo a presentar ya, ¿verdad? O sea, ya están ahí esperando y no hay tiempo para ir a visualizar qué es lo que está pasando con eso. Entonces, uno de los aspectos importantes es que, pues vamos a aclarar, ¿verdad? Que todavía hay datos por depurar y que en un momento dado, pues tenemos que pasar a presentar algo, ¿verdad? No podemos decir que no lo tenemos. Entonces, aquí lo más obvio sería como que eliminar, ¿verdad? Esas filas que no estén completas o tratar de corregir los datos lo antes posible para poder presentar la información, porque vean que si yo vengo acá y saco una gráfica de valores, pues hay datos, ¿verdad? Que están incompletos, valores que puedan estar repetidos, datos que, qué sé yo, ¿verdad? De alguna manera, la información como está acá no nos sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo primero es que nosotros podríamos convertir todo esto en tablas. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es convertirlo en tablas para que nos permita a nosotros trabajar de una forma, pues muy práctica, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, sí, ya dijimos, ¿verdad? Vamos a convertirlo en tabla. Pero aún cuando nosotros lo convirtamos en tabla, lo primero que vamos a visualizar es que hay formas o datos que nos permiten a nosotros como que manejar una estructura y saber realmente cuáles son los valores que sí podemos trabajar y cuáles no. Entonces, para convertir en tabla, pues seleccionamos los datos. Vean que yo puedo colocar acá, ¿verdad? El cursor en la primera celda y Control Shift, la flecha hacia la derecha y Control Shift, la flecha hacia abajo. Pero vean que donde encuentra un dato faltante, ¿sí? Sobre todo si es una fila completa o una columna completa, lo que va a hacer es que va a delimitar el proceso, ¿verdad? O sea, hasta ahí Excel dice, de plano abajo siguen más datos, pero son ajenos, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver Control Shift, ¿verdad? Y las flechas hacia abajo hasta que suceda algo como esto, ¿ven? Aquí ya me envió hasta la última fila, 1.048.576. Es decir, aquí es como que hubiera seleccionado yo todos los datos, incluyendo las filas vacías. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Bueno, dentro de ese proceso, para nosotros va a tener a bien entonces que cada vez que nosotros trabajamos estos datos, el primer proceso es convertir los datos en una tabla. Podríamos optar también, ¿verdad? Entonces acá, Control Shift, la flecha hacia arriba y ven cómo yo ya sé que de ahí hacia abajo ya no hay más datos porque ya me llevó desde la fila 186, por 185, que es la última que tiene datos, hasta 1.048.576. Entonces ya sé que ya seleccioné todos los datos y por ende ahora lo que voy a hacer es, el primer paso es convertir esto en una tabla. ¿Qué va a suceder entonces? Cuando nosotros convertimos los datos en una tabla, solo es para que se nos faciliten algunos procesos. Por ejemplo, ya va a tener los filtros, ¿verdad? Entonces vamos acá. Una es que le demos formato como tabla. Aquí dice dar formato como tabla en la cinta de inicio. Y dos es que nosotros vayamos a insertar y ahí dice tabla, ¿no? Cualquiera de los dos nos sirve. Entonces, lo que nos va a presentar, vean que incluso aquí me dice que hay un método abreviado para la versión que yo tengo, ¿verdad? Que en la que estoy trabajando, que me dice que puedo presionar Control Q en caso de que sea este proceso que lo tenga que hacer varias veces, pues ya ven que Control Q me va a permitir crear en los datos como tal. Entonces, vamos con el primer paso. ¿Verdad? Lo primerito es poder convertir esto en una tabla. Entonces voy a inicio, por ejemplo, le doy dar formato como tabla, elijo cuál es el formato, ¿sí? Y ustedes van a visualizar que aparece la misma tablita. Si voy a insertar tabla, esta es la tablita. Si le doy control Q, esto es no la tablita, sino que sería el cuadro, la ventana flotante o el cuadro de diálogo. Y lo que me pide es que yo marque
de dónde a dónde están los datos y si tienen encabezados. Estoy seleccionando los campos o encabezados o títulos de columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir aceptar y de esa manera ya tenemos, vean, que el formato ahora está como tabla. Es decir, Excel aquí va a trabajar con columnas completas y con filas completas. Entonces, ya una vez que ya tengo el formato como tabla, lo que voy a hacer ahora es determinar qué cambios necesito, ¿verdad? Podría ser que lo primero hubiese sido que yo antes de convertir en tabla hubiese tomado las filas vacías, ¿verdad? Y las que están incompletas los datos y eliminarlas. De tal manera que me quede solo con los registros, que es como se llama la agrupación de columnas, ¿verdad? Los registros que sí tienen sus 4 datos o 5 datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, eh, de los procesos que tenemos es cómo van a ir saliendo datos que nos van a permitir a nosotros visualizar la información de tal manera que cada vez que nosotros hagamos algo, eh, la tabla nos va a ayudar mucho, una, y dos, vamos a depurar de tal manera que si encontramos de aquí en adelante datos incompletos, vamos a ver que al hacer las búsquedas o los filtros, vamos a ir eliminando esa información porque no nos sirve de nada, ¿verdad? Es decir, si yo grafico y sale aquí gastos esenciales, pues no tengo un concepto, no tengo un valor, no, o sea, colocar que hay una factura de gastos esenciales sin concepto, valor y quizás sin fecha, pues van a ser datos que no nos son útiles, ¿verdad? Bien, ¿qué tenemos entonces por realizar? El primer paso va a ser entonces convertir mis datos en tabla y el segundo puede ser que revise la ortografía. Eso quiere decir que al estar acá directamente ya como tabla, nosotros podemos hacer algunos aspectos. Vean, en los filtros podemos ordenar, podemos buscar o filtrar información, es decir, visualizar solo una parte de, y lo que hacemos ahora va a ser pues empezar a trabajar con estos datos. ¿Cómo los limpio? Pues lo primero va a ser corregir faltas de ortografía, ¿sí? No importa el orden, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, vemos que tenemos la categoría, tenemos también lo que va a ser los conceptos, los valores. Entonces, nosotros acá primero vamos a buscar, por ejemplo, vean por fecha, le voy a dar clic en fecha y voy a buscar dentro de la acción de las fechas, hasta abajo me dice que hay vacías, ¿sí? Ah, esto me indica, mire, en las fechas hay algo que está afectando porque hay algunas que no tienen fecha. Ah, en esta columna de fecha, entonces voy a ir a quitar el chequecito de seleccionar todos y le digo, mire, muéstreme las que están vacías. Y le doy a aceptar. Entonces vean cómo aquí me dice, ¿verdad? Que las únicas que no han cumplido con el requerimiento son, pues, los gastos, ¿verdad? La alimentación y esta otra. Es decir, tengo 3 facturas que no tienen los datos completos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar esas filas, ¿sí? Yo puedo dar clic sostenido acá, ¿ven? Y botón derecho y le voy a dar eliminar fila, ¿sí? Pero vean que hay un embudo. Cuando le doy clic al embudo, ¿sí? Yo le voy a decir quitar ese filtro, ¿verdad? Y que me muestre ahora los datos. Vuelvo a la flechita y ¿qué voy a hacer? Pues ahora veo que sigue marcando vacías. Ah, eso quiere decir que me está indicando todavía que hay eh, filas que no tienen datos, ¿verdad? O sea, si yo le doy vacías, ahí me dice, mire, usted debió haber eliminado también esta fila y esta fila, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son filas que de alguna manera entre todos los datos ni siquiera tuvieron un solo campo, ¿verdad? O dato para registrar. Entonces, por lo tanto, esta está en algún momento dado, ven, en la 179 y la 180, pues son dos que están dentro de la tabla que no tienen ninguna razón de estar, porque no tienen fecha, no tienen categoría, no tienen concepto, no tienen valor. Entonces, botón derecho, eliminar fila, ¿sí? Voy al embudo, ¿sí? Le digo que me muestre todas y voy al final y ven que ahora no dice vacías. Ah, eso quiere decir que ahora sí, por lo menos en la fecha, en la columna A, todos los datos tienen algo ingresado, ¿verdad? Esas celdas tienen algo ingresado. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno,
Cuando nosotros estamos interactuando con esto, pues ya vimos que lo mismo va a suceder con categoría, ¿verdad? Yo puedo ir a categoría, veo que dice vacías, entonces voy a quitar la selección, le digo muéstreme las que están vacías, le doy a aceptar y como ven acá, hay otro registro que, pues si no hay tiempo, ¿verdad? Si no hay un proceso que tengamos el tiempo necesario para ir y consultar qué pasó o por qué no se registraron esos datos o ir a buscar esa factura para ver qué es lo que tiene o ese documento, pues lo ideal de momento sería eliminarlo, ¿sí? Dejando pues que en claro, ¿verdad? Que estamos haciendo la presentación de los datos, pero de alguna manera pues faltan algunos por corroborar. Entonces, la idea acá es que como ya hay que presentar los datos, de alguna manera pues no nos vamos a quedar sin nada, sino vamos a presentar lo que ya llevamos procesado. Pero como vieron ahí, ¿verdad? Todas esas, si hubiéramos hecho cualquier cálculo, cualquier forma de trabajo en Excel, todo eso está afectando. Entonces voy a conceptos y vean, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Me voy al final. Aquí no dice vacías, quiere decir que entre las que ya eliminé, se están quitando directamente ese tipo de información, ¿ya? Ah, o sea que aquí ven que ya por lo menos ahorita en la columna de concepto ya me dice que no hay ninguna que no tenga concepto. Voy a valor, le doy clic en valor y busco igual. Si dice vacías, pues las selecciono, elimino los datos porque no tienen valor y de esa manera vean cómo ahora voy a factura y vuelvo al final y visualizo también que acá, pues aquí se me dice que hay algunas que no tienen número de factura. ¿Sí? Entonces, comprendiendo que lo que nosotros estamos haciendo de la limpieza de datos es que por alguna razón, ¿verdad? Lo que queremos ahorita es presentar lo que llevamos procesado, pero no van a ir datos que no tengan número de factura. ¿Sí? Entonces, entendiendo que yo tengo el documento original de esto, pues lo que estoy haciendo es la limpieza de datos y el respaldo del archivo, por ejemplo, ahorita el que tengo en el GES, ya yo con tiempo pues voy haciendo estos filtros y veo que, los gastos esenciales, quién está a cargo de esto? Y voy con ellos y verifico, ¿verdad? Mire, tengo una factura por tanto, pero no tengo el número de factura o tengo el número de factura, pero me faltan estos datos, ¿verdad? Entonces, vean que lo que estamos haciendo ahorita prácticamente es empezando por eliminar aquellas filas que no nos van a dar información o que nos van a alterar el resultado de lo que podamos presentar. ¿Sí? Entonces, pues, dos factores, ¿verdad? Si tuvimos tiempo de hacerlo, hay que hacerlo con tiempo porque como ven ahí, los datos a veces no vienen solo de, jalo y hago el informe o hago las gráficas y ya está. No. A veces los datos, cuando los traemos de otras fuentes, especialmente pueden venir con otro aspecto muy diferente. Perdón, salió otro mensaje marcada de asistencia. Entonces, por favor, si marcan su asistencia nuevamente, ¿qué va a suceder acá? Bueno, como ven ahí, entonces de momento ya eliminé las filas que están vacías. Número dos, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a visualizar, les decía, el aspecto de la ortografía. Mire, y si reviso primero la ortografía, después no hay problema, ¿verdad? El paso es que vamos a ir quitando todos los datos que no tengan algún aspecto que primero nos vaya a afectar a la hora de hacer nuestro informe o gráficas, ¿verdad? También. O en un momento dado, datos que no son relevantes. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, ahora vamos a corregir la ortografía. Entonces, vean que en categoría o puedo seleccionar aquellas columnas, ¿verdad? Si quiero revisar solo esta columna o puedo revisar, ¿verdad? Todas las columnas también o simplemente vean que en revisar tenemos la opción que dice ortografía que también sale presionando la tecla de función F7. Ahí se recuerdan que el laptop es Fn y buscar la presionada Fn, le damos como cuando hacemos clic a las teclas que están hasta arriba que van desde F1 hasta F12, la que diga F7. O venimos acá a revisar y le damos ortografía. También existe la forma, también, ¿verdad? Para navegar, que nosotros podemos presionar la tecla Alt o la diagonal de división, si tenemos el teclado numérico, que era como se usaba desde hace mucho tiempo en hojas electrónicas, también funciona en Excel o está activo en Excel. Y como ven, aparecen números y letras que en este caso, por ejemplo, voy a buscar la de revisar y me dice que es la letra R. Entonces, si yo presiono la letra R, es como ir a haberle dado clic a esa pestaña
Y ven que me dice que para ortografía tengo que presionar la letra HR. Ah, entonces voy y presiono la HR, ¿sí? Y ya estoy en el proceso. O función F7 o F7, dependiendo si estoy en teclado normal de PC, por ejemplo, pues solo tengo las teclas de función, no hay otro objeto con ellas, no hay necesidad de usar la tecla FN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues como ven ahí, empieza entonces la revisión. Aquí me está diciendo, mire, tiene algo que se llama ser, ¿verdad? Y me está marcando, ¿verdad? Cómo está ser punto públicos. Y aquí me da las opciones en las que yo puedo corregir la ortografía, ¿verdad? O sea, me da sugerencias y me dice, mire, puede ser que ahí haya, puede ser, ojo, no me está diciendo que hay una falta de ortografía, porque por ejemplo, si fueran nombres en inglés o en otro idioma, pues el nombre de la persona puede que sea así, ¿verdad? Entonces solo me está sugiriendo que en lugar de esta palabra podría ser que tuviera que vaya a alguna de ellas, ¿verdad? Que en lugar de ser, tal vez se equivocaron y escribieron sur, o tal vez escribieron y sería será, o, ¿verdad? Me está diciendo sugerencias, no me está diciendo, mire, tiene que cambiarla, ¿no? Nosotros somos los que decidimos, servicios públicos, sí, eso está bien, sí está bien, no le doy cambiar, le doy entonces omitir. Si sé que van a aparecer muchas, es decir, Excel me está diciendo, mire, yo estoy interpretando eso como un posible, ¿verdad? Una posible falta de ortografía. Entonces yo le puedo decir omitir todo de manera que yo sé que en el documento pueden haber varias veces esa palabra y no quiero que Excel esté tomando como falta de ortografía, ¿verdad? Yo aquí es como que le dijera, no, no tenga pena, sí, así va y está bien, ¿verdad? Luego me dice, mire, encontré otra, ¿verdad? Vehicular. ¿Sí? Entonces, me da opciones, ¿verdad? De cómo crédito vehicular y yo puedo venir a sustituirlo. Si fuera el caso, pues le doy cambiar. Si está bien, nuevamente le doy omitir. Y si sé que va a haber varios créditos vehiculares, le digo, mire, no, todas las demás van a estar bien. ¿Sí? Ahí me dice citas y vean que aquí sí, ¿verdad? En salidas tengo doble S. Entonces me dice, mire, aquí la hora la encontré así y puede que no lleve la doble S, ¿verdad? Puede ser que esté en plural, salidas, ¿verdad? Que la S que iba al final la colocaron también al inicio por X o de razón, o puede ser que solo diga salida, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aquí también, ¿verdad? Yo vengo y le digo no, si era citas salidas o cita salida, pero cuando yo selecciono citas salidas, por ejemplo, tengo la opción de cambiar o si sé que van a haber más que tienen ese inconveniente, le digo de una vez, mire, corríjalas todas, cámbialas todas, ¿sí? Entonces le doy cambiar todas, ¿verdad? Y ahora me dice que extras está con doble R, sí, está bien, entonces cambie todas, si hay otros que digan extras. Deudas está con W, de igual manera, deuda, ¿verdad? O deudas, pero le digo cámbielas todas, ¿verdad? Es decir, si puede surgir el efecto de que hay más palabras ahí, de una vez le decimos que haga cambios. Bien, ya revisó la ortografía, entonces, pues de momento, pues igual es responsabilidad de nosotros revisar la ortografía, ¿verdad? Acuérdense que esto es un apoyo nada más. Es decir, en un momento dado Excel se le pudo haber pasado algo a otra acción o algo que realmente, pues, todo esto es responsabilidad de nosotros, estarlo manipulando y verificar que realmente estén bien los factores de ortografía, ¿verdad? Entonces aquí es un apoyo, ¿verdad? De cómo Excel pudo haber encontrado algunos datos y pues definitivamente nosotros vamos a tener a bien, ¿verdad? Hacer la acción. ¿Qué va a pasar si yo no selecciono las columnas o no selecciono toda la tabla? Que si yo estoy por acá, ¿sí? Como celda activa, Excel va a empezar a revisar de ahí hacia abajo y después me va a decir si quiero revisar todo lo demás, ¿verdad? Todo el libro o toda la hoja. Entonces, de alguna manera, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? De la celda en que nosotros estemos, empieza a revisar hacia abajo y luego posiblemente me va a decir, mira, y se acuerda que no me dijo que revisara todo. Quiere que revise todo, que va a volver a crear nuevamente, pues el aspecto a generar otra revisión. ¿Estamos? Entonces, el primer punto es la revisión eh, ortográfica, ¿verdad? Para que, pues, por lo menos vayamos con pues, una buena cantidad de palabras correctas y como vieron ahí, habían varias que tenían una vocal o una letra repetida y de alguna manera queríamos ir cambiando. ¿Y qué más tenemos? Bueno, una vez que nosotros ya revisamos la ortografía,
vamos a tener a bien entonces que dentro del proceso van a haber algunos datos que posiblemente eh, pues veamos nosotros que no están correctos. Por ejemplo, hay algo que se llama caracteres imprimibles. ¿Qué es lo que tiene caracteres no imprimibles? Es que hay algunas señalizaciones, por decirlo de esa manera, que hacen todos los documentos de Office. Y generalmente son caracteres que nosotros no siempre visualizamos, pero que para las aplicaciones son importantes porque les empiezan a dar el proceso ya para saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si abrimos un libro de un documento de Word, eh, tal vez aquí es donde mejor vamos a ver eh, cómo está el proceso, ¿verdad? Entonces, al abrir un documento de Word, vamos a visualizar que en ese documento de Word, por ejemplo, cada vez que nosotros editamos algo, es donde mejor se va a visualizar el aspecto de los caracteres no imprimibles. Vean que yo escribo algo acá, le doy enter, escribo algo acá, le doy espacio, ¿verdad? Le doy otro espacio, estoy escribiendo acá, si le doy tab, por ejemplo, escribo algo, ¿verdad? Le doy tab nuevamente, escribo algo y en un momento dado hay una sección, ¿verdad? En la que nosotros estamos de alguna manera marcando los datos, ¿verdad? Le doy control enter para pasar a la siguiente página, escribo, ¿verdad? Y sigo redactando mi documento. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un signo que se llama el signo de Lorenzo o de modo, va a ser también el de caracteres ocultos y son los caracteres no increíbles, ¿verdad? Si yo le doy clic a ese signo en Word, ¿vean? Me aparece entonces el signo que representa cada vez que di enter y como ven acá, me dice que hay un salto de página, ¿verdad? Aquí me está diciendo, mire, usted acá dio control enter y lo que hizo fue dejar las filas en blanco y pasar a la siguiente página. Y ven que cuando doy tab, ¿verdad? Hay unas flechitas, ¿sí? Y entonces estos son los caracteres no imprimibles, ¿verdad? O sea, están ahí y en un momento dado podrían también afectar mi información. En el caso de Excel, uno de los caracteres imprimibles que no muchos, que no se va a visualizar es que si estoy en una celda y yo escribo, por ejemplo, tres palabras, ¿verdad? O cuatro, puede ser que yo en un momento dado le haya dicho a Excel en inicio que lo que quería era ajustar el texto. Y como ven, entonces hay varias filas dentro de una misma celda. O pudo haber dado el caso, ¿verdad? Que es lo mismo, solo que aquí yo decido dónde quiero dividir el texto. Por ejemplo, le puedo dar clic acá y presiono Alt Enter, ¿ya? Luego le voy a decir, mire, al terminar esta palabra, también le voy a dar Alt Enter y al terminar esta otra palabra, le voy a dar Alt Enter y luego solo le voy a dar Enter. Entonces vean que podemos segmentar nosotros también, ¿verdad? Las palabras desde la barra de fórmulas, dando al enter donde queremos dividir el texto. Me faltó esta. Bueno, pues le doy clic ahí, al enter, y vean que entonces el al enter y luego solo enter está haciendo que se creen varias filas dentro de la misma celda. ¿Ok? Pero entonces acá va a suceder lo mismo, ¿verdad? Si yo estoy trabajando con esta opción, ¿sí? Vean que vamos a probar aquí, le voy a dar copiar y como ustedes ven ahí, entonces el proceso es que hay algún carácter ahí directamente que está como carácter no imprimible y no lo vemos nosotros, ¿verdad? Ese alt enter que nosotros le dimos, pues definitivamente está afectando nuestra opción. Entonces vean que le doy pegar y cuando le doy el signo de Lorenzo, ven que ahí está el carácter al enter, ¿verdad? Que es como la flechita de enter, que me está indicando que yo dividí el texto en varias filas. Bien, pero entonces esto muchas veces no lo vemos nosotros en Excel, ¿verdad? Aquí porque lo estamos viendo desde Word, ven que es más fácil y más claro, o al menos que me va a dar archivo, opciones y personalice que quiero ver el signo de Lorenzo, pues ya directamente puedo generar este aspecto. Pero a lo que vamos es que acá entonces en crédito hipotecario, por ejemplo, puede ser que en un momento dado alguien me haya venido, le haya dado al enter y yo tenga algo como eso, que es un carácter no imprimible. Entonces, para ello, tengo que usar una opción o un comando. En este caso, vamos a usar una función en Excel que es la de que me permite realmente
verificar que no exista ese tipo de caracteres. Y es la función limpiar, ¿sí? Entonces, limpiar, como ven ahí, me dice quita todos los caracteres no imprimibles del texto. Ah, me está diciendo, mire, del texto, o sea, los números, las fechas no lo llevan. Usted tiene que seleccionar algo que tenga texto, ¿sí? Cierra el paréntesis y le da enter. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto de acá, ¿verdad? Ya tengo cómo limpié de la primera columna de categoría todos los caracteres no imprimibles. Entonces, voy a seleccionar Control Shift y la flecha hacia abajo si así lo quiero. Ahorita pues considero que no son muchas filas, pero si fueran, qué sé yo, va 10.000 filas, pues entonces tal vez sería más fácil dar Control Shift y la flecha hacia abajo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a copiar y lo voy a regresar acá. Vean que lo que estoy evaluando es esta columna y los voy a pegar, pero como valores, ¿verdad? Es decir, no quiero que me copie la función limpiar, sino que ya sé que la función limpiar quito todos los caracteres imprimibles y que no se visualizan. Entonces, lo que estoy haciendo acá es ya colocando este dato sin caracteres imprimibles. Vean que lo voy a hacer ahora, pero ahora en lugar de categoría, le voy a decir que lo haga con la acción. Vean que como estoy trabajando con la tabla, no me dijo B3, porque no está trabajando con rangos, no está trabajando con celdas independientes, está trabajando con columnas completas. Entonces vean que ahora voy a hacer lo mismo en crédito hipotecario, ¿verdad? Le doy Enter y vean cómo ahora devolvió, ¿verdad? Prácticamente ese texto a una sola fila, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo, mire, ya quité los caracteres que no se ven o que no se van a poder imprimir. Y en este caso, pues, Control Shift, la flecha hacia abajo, Control C, y cuando voy a, pues, Control Inicio, si quiero ir al principio, ¿verdad? Que se recuerdan que Control Inicio nos lleva a la celda 1, le doy clic a los conceptos y acá voy a ir a colocarlos como valores, ¿sí? Entonces los pego como valores, ¿no? Y de esa manera vean que aun cuando la muestra esté, ¿no? Ojo, ajustar texto, el texto ya no tiene carácter imprimible, ¿verdad? Porque la función limpiar ya hizo eso, ya quitó el al enter como un carácter no imprimible. Bien, entonces como ven ahí, ya tenemos a bien, pues esto, la columna es provisional, ¿verdad? Donde estoy haciendo los cambios, entonces puede que la deje hasta que termine de hacer todos los cambios y si no, como ven ahí, me sirvió para limpiar la columna de categoría y me sirvió para limpiar lo que es la columna de conceptos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que esta columna puede estar acá o podría estar separada. Lo único que estoy haciendo es teniendo una columna provisional en la que estoy ejecutando las funciones que me van a servir y una vez que tengo esas funciones delimitadas, pues ya puedo venir a copiarlas y pegarlas como valores donde correspondan, ¿verdad? Esta de acá, por ejemplo, pues la puedo eliminar si no la voy a utilizar ahí, sino que voy a tener una columna totalmente separada de la tabla para trabajar mis funciones o lo que me va a permitir ir haciendo la limpieza de los datos. Entonces, de esa manera es como vamos a estar trabajando con este archivo y vean cómo pues si tengo que concatenar, si tengo que hacer aspectos ya directamente, formatos de celda, eso es lo que vamos a buscar acá, ¿verdad? Miren, no tiene formato el valor, no tiene formato de número, pues entonces vamos a seleccionar la columna o el rango de los datos con Control Shift y la flecha hacia abajo y le decimos, miren, no es una personalizada, tiene que ser moneda o contabilidad según lo que nosotros vayamos a asignar esa manera, a eso es a lo que se le va a comprender como una limpieza de datos, ¿sí? Entonces van a haber opciones en las que nosotros tenemos que ajustar los datos, tenemos que buscar, por ejemplo, si son nombres propios o si, por ejemplo, crédito hipotecario, queremos que la primera sea mayúscula y la segunda también, es decir, cada palabra tenga su inicial en mayúscula, la función sería entonces igual nombre propio, ¿sí? Nombre propio, ¿sí? Cuando nosotros le damos nom, ven que aparece entonces, ¿verdad? La opción y la función se llama nom propio, el nombre propio. Esto es cuando son nombres, pero igual funciona si son textos, ¿verdad? Entonces yo le digo acá, mire, prácticamente le estoy diciendo
Lo que quiero es que crédito vaya con mayúscula, hipotecario también, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Autorrellenar con doble clic. Ya tengo todas, ¿verdad? Ven que aquí salidas estaba sin la S mayúscula. Le doy control C y regreso a la columna donde van a ir los datos y los pego como valores. Valores lo que está haciendo es quitando la función non propio, es decir, me está dejando solo el resultado para que yo lo coloque en la columna que corresponde. ¿Sí? Entonces, como ven ahí, fácilmente, ahora sí ven, todas las palabras, ¿verdad? Van a iniciar con letra en mayúscula. Y entonces teníamos ahí a bien, ¿verdad? Que podríamos entrar directamente desde Office 365, incluso también en Teams, o podemos ir a la tienda de Microsoft y colocar aquí en la tienda, pues Power BI y poder también ahí designar la ubicación, ¿verdad? Para poder descargar la aplicación de escritorio, que es la que está gratis. También está el de reportes, el Builder, ¿verdad? También están gratis, como ven ahí. Si ya está instalado, pues va a decir abrir o instaladas. Y si no está instalado, va a decir gratis para que ustedes puedan obtenerlo. Entonces, Power Desktop también se puede obtener desde ahí de la tienda. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues el siguiente paso era un informe en blanco y teníamos ya, si no estoy mal, cargado nuestro libro de Excel. Em, Cuando nosotros estábamos determinando nuestro aspecto era que Power BI pues es una aplicación directamente que nos sirve para crear informes y en ambiente visual, ¿verdad? Entonces ese es uno de los fuertes que tiene. Como vemos ahí, Excel se está convirtiendo en un apoyo a reportería, ya que cuando Excel se queda limitado en los registros, que serían las filas que puede almacenar, pues ya se pasa a una base de datos o a un poco más robusta, que lo que tiene es mayor almacenamiento. Luego, pues vimos ahí, ¿verdad? Que en Excel también se podía entonces determinar algo que se llama limpieza de datos y que con la limpieza de datos nosotros íbamos a tener a bien, eh, pues determinar, ¿verdad? Que sí, todas las filas tuvieran sus datos correctos y que estuvieran llenas. eh, y de alguna manera, ¿verdad? Que todo estuviera estandarizado, por ejemplo, nombres en mayúsculas, con inicial mayúscula, perdón, y que los datos fueran todos correctos, ¿verdad? De alguna manera, que las fechas tuvieran tal formato. Y por lo tanto, vamos a ir acá a inicio, ya estando en Power BI, y ahí teníamos la opción del libro de Excel. Tenemos, al cargar el libro de Excel, vamos a tener la acción también de poder transformar esos datos, ¿verdad? Entonces yo voy a ir al escritorio, le digo cuál es mi libro de Excel, donde tengo la tablita de resumen y le doy a abrir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me va a mostrar la opción de la conexión. Vean que ahorita no me dice que trae los datos hacia Power BI, sino solo está haciendo la conexión con el libro de Excel o al lugar del repositorio de datos. Una vez que ya se conecta, vean que entonces me dice que voy a tener la hoja del libro de Excel con los datos. Aquí puedo chequear qué datos tengo o estoy trabajando y tengo la tablita de resumen, ¿verdad? En este caso le voy a decir que no, voy a trabajar con la tabla de resumen y acá abajo se van a activar unos botoncitos, ¿verdad? El de cancelar, si no es ese libro de Excel, era otro. El de transformar datos, si la limpieza de datos no la hice en Excel, la voy a hacer desde acá y me va a permitir trabajar con una aplicación que es como un complemento que se llama Power Query y de alguna manera pues puedo hacer la limpieza de datos también desde esta aplicación. Y acá le voy a dar clic a transformar datos solo para que veamos el procedimiento. Y como ven ahí, se va a abrir una ventana extra, ¿verdad? Si me voy aquí a Power BI, puedo ver que hay dos ventanitas. De hecho, si muevo esta ventana, puedo ver que detrás está la ventana de Power BI y acá tengo la ventanita de la aplicación de Power Query. De tal manera que todo esto lo podemos trabajar en una aplicación de Excel porque vamos a tener las dos herramientas. Se los voy a mostrar acá, ¿verdad? Cuando nosotros traemos el libro de Excel, eh,
pues vean que en datos, en la cinta de datos, voy a tener lo que es la opción de poder traer datos a la hoja de Excel, ¿verdad? Desde cualquier almacenamiento. Y en este caso, pues estamos entonces trabajando, ¿verdad? O podemos trabajar con el editor de Power Query una vez que ya conectamos con el almacenamiento o repositorio de datos. Vean que acá le puedo decir, ¿verdad? Que el repositorio es un libro de Excel, ¿sí? Y una vez que yo ya tenga a bien determinado, pues, cuál es, ¿verdad? Yo aquí le voy a decir, por ejemplo, que está en el escritorio, que es este libro de Excel, y puedo importar mis datos a Excel si fuera el caso, pero vean que lo que hace es el mismo procedimiento, conecta y me va a enviar entonces también a la opción, ¿verdad? De decirme qué contenido tiene, cuántas páginas tiene, hojas en el libro de Excel, en el caso de Excel, hojas, y si hay tablas, cuántas tablas están directamente diseñadas. Entonces, de la misma manera, vean que yo le voy a decir que voy a trabajar con la tabla de resumen. Ok, ojo que aquí estoy en Excel y aquí me dice nuevamente, vean, transformar datos, ¿verdad? La opción es que en Excel, en cargar, si tengo dos opciones, ¿verdad? Cargar y cargar en. Pero acá vean que si le doy transformar datos, va a ser lo mismo. Va a abrir Power Query y me va a mostrar los datos para hacer la limpieza de datos si en caso no fuese hecha desde Excel. Pero como también la idea de esto es poder traer información no solo de Excel, sino traer información de otros repositorios de datos. Entonces vean también cómo puedo trabajar desde acá con el mismo complemento de Power Query. De la misma manera, vean, atrás está Excel y acá está Power Query. Entonces, esta aplicación o como complemento prácticamente, ¿verdad? Porque es otra aplicación, otro software que me permite a mí trabajar en opciones para estructurar que la base de datos que voy a tener o los datos que voy a trabajar sí estén de forma correcta. Entonces, ustedes van a ver acá que podemos transformar datos, ¿verdad? Es decir, dividir columnas o sacar datos de referencia, sacar la fecha, ¿verdad? En lugar de usar la función mes, la función año, podemos determinar entonces la transformación de los datos. Podemos agregar columnas si es que nos hacen falta y tenemos también una opción de vista. ¿Mm? Entonces, aquí es para que vean que, pues, Power Query funciona exactamente igual en Excel, ¿verdad? Que en Power BI. Eso sirven de apoyo, ¿verdad? Estas aplicaciones para la transformación de los datos. A esto que acabamos de hacer se le conoce extraer, ¿verdad? Es cuando nos hablan de lo que vamos a trabajar ya, de hacer informes, se trabaja entonces con algo que se llama ETL, que es extraer los datos, transformar los datos, ¿no? O la limpieza de datos, y la L, que es pues el cargar esa información ya transformada, es decir, ya bien estructurada, bien definida, en formato, en forma convenientemente tratada. Entonces ya nosotros podemos venir y determinar entonces, ¿verdad? Que, por ejemplo, acá en inicio tengo la opción, como ven ahí, de cerrar y cargar o de cerrar y cargar en, ¿verdad? Entonces, tengo la opción, ¿verdad? De cerrar y cargar, como quien dice, si ya hice el análisis acá, ya corregí los datos, puedo traerlos a Excel, ¿verdad? Em, que curiosamente, pues la base de datos es una tabla que está en Excel. Pero lo que vamos es que estoy creando un archivo de Excel de donde puedo traer datos y como ven ahí, la idea es poder traer de diferentes repositorios de datos la información y una vez que ya la tengo consolidada, pues entonces puedo regresar y traer esos datos nuevamente a Excel al libro nuevo, ¿verdad? Donde estoy recopilando la información o la data que puede ser de diferentes almacenamientos. Entonces, bueno, acá la voy a dar, ¿verdad? Que quiero regresar y vean cómo me va a traer los datos, ¿verdad? En este caso del libro de Excel y me da ya la opción para poder trabajar con la tabla de resumen. Y si estuvieran como rango de datos, es decir, no hubiese seleccionado la tabla, sino la hoja de Excel,
me la convierte en una tabla para fácil manejo ya directamente en el proceso de crear informes. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, nosotros aquí estamos trabajando en Excel y como ven, aquí me dice de cuál es la hoja que estoy trabajando. Les estoy enseñando porque de alguna manera la idea es que ustedes vean que Power Query también, ¿verdad? Se puede utilizar en Excel y entonces lo que yo voy a hacer en Power Query, quiero que se comprenda que también podría hacerlo en Excel. La definición entonces o el limitante de Excel es la cantidad de registros o de filas que se pueden almacenar. ¿Sí? Entonces, si es demasiada información, ya se necesita de otros repositorios de datos más extensos, ¿verdad? Ya de bases de datos que permitan el almacenamiento de mucha mayor información que la que me permite Excel. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, también quiero que vean que si me voy a inicio, ¿verdad? Perdón, a datos, donde estoy, datos, voy a tener cómo traer los datos, ¿verdad? Obtener y transformar datos, consultas y conexiones. Entonces, quiero que comprendamos, ¿verdad? Que desde acá podemos ir nuevamente a Power Query si fuera necesario y que lo que vamos a hacer en Power Query, ya sea puede hacerse en Excel, si la cantidad de registros vienen de Excel, pues no hay problema, ¿verdad? Ese es el repositorio de datos. Pero si vienen de otros repositorios de datos, pues ya nosotros tendríamos entonces a bien traer información, ¿verdad? De otra manera, pero en Power Query estaríamos como que consolidando, ¿verdad? Todos esos datos que vienen de diferentes fuentes en un estándar para poder trabajarlos. Bien, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a tener a bien que entonces todo lo que se haga en Power Query se va a poder hacer, ya sea estando en Excel o estando en Power BI. La cantidad de datos es lo que va a mandar, ¿verdad? O lo que tendríamos que realizar, ¿verdad? Si me dicen, mire, los datos no están en Excel o no están en un libro de Excel, es bien probable que sea por la cantidad, ¿verdad? Que vayan a ser mucha más información que la que se puede manipular en un libro de Excel. Pero quiero que vean que desde Excel también se puede trabajar con Power Query y hay una opción donde cuando nosotros le damos conectar, pues podemos trabajar desde Excel pero el repositorio de datos sigue siendo lo que va a ser directamente la aplicación, ¿verdad? Es decir, si me dicen, mire, va a estar en una base de datos, entonces me voy a base de datos y me dicen, mire, de SQL Server o de dónde voy a buscar la información, ¿sí? O de SQL o de Access, ya es por la cantidad de volumen de información que es mucho mayor que se puede manipular en Excel. Entonces, ¿qué va a pasar? Excel lo voy a trabajar de alguna manera, pero solo me va a servir como un soporte a lo que es, ¿verdad? Ya directamente la generación de informes o de reportería. Entonces aquí hay una opción en la que si yo no cargo los datos a Excel, porque de plano no van a caber, y puedo seguir trabajando con una copia de esa información desde el repositorio en que están y utilizo Excel solo para manipulación. Pero los datos no se traerían a Excel, sino se quedarían directamente como trabajando en una copia, directamente conectados a esa base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Si son pocos datos, igual, la base de datos podría tener pocos datos, podría traerlos y cargarlos en Excel y manipular Excel, que es la herramienta que es de mayor conocimiento o la que más se maneja a veces. Pero si fuera de otro entorno y son muchos datos y no me permitiera traerlos a Excel, de alguna manera entonces yo sabría que solo voy a estar conectado a ese repositorio de datos. ¿Estamos? Es decir, seguirían los datos desde la fuente en que estén, pero utilizo Excel para poder hacer, ¿verdad?, el procedimiento de lo que necesito. Por eso se dice que Excel en un momento dado va a ser también un apoyo a reportería. Bien, por otro lado también tenemos este icono en Excel que es el modelado de datos, ¿sí? A este icono se le conoce como Power Pivot y Power Pivot lo que va a tener es que me va a permitir a mí relacionar y utilizar, ojo, varias hojas de Excel como que fueran una base de datos relacional
y a eso se le llama modelado de datos. Entonces, la aplicación de Power Pivot la puedo utilizar de alguna manera para poder utilizar las hojas de Excel como que fueran bases de datos, es decir, grupos de datos homogéneos, ya que nosotros sabemos que en Excel, por ejemplo, podemos tener una hoja para clientes, una hoja para productos, una hoja para proveedores, ¿verdad? Entonces, yo puedo generar acá un enlace porque le estaría diciendo de alguna manera a Excel que voy a trabajar con diferentes tablas de datos que van a estar unificados de alguna manera. Entonces, esto ya se los voy a explicar ahorita también desde Power BI. Pero lo que quiero que vean es que Power Pivot, que es lo del modelado de datos, está también en ambos, ¿verdad? Y de igual manera, si yo le digo que quiero abrir Power Pivot, es otro complemento, en este caso es otra aplicación que sirve de complemento a perdón, a Power BI o a Excel, ¿verdad? Para el modelado de datos. Entonces, como ven ahí, vamos a tener aplicaciones que se ejecutan sobre las aplicaciones de Excel y Power BI. Entonces, aquí podemos ver que ya nos dice Power Pivot, ya no me dice Power Query, ¿verdad? El Power Query es como que el poder de las consultas, es cómo yo puedo extraer y manipular cierta información, mientras que Power Pivot lo que va a hacer es que me va a permitir a mí enlazar esos grupos de datos. Bien, entonces, bueno, aquí lo voy a quitar, ¿verdad? Voy a cerrar esto solo para que ustedes bueno, voy a grabar este con otro nombre, solo pues para que estemos ahí, ¿verdad? Que este resumen, eh, sí, pues le voy a colocar. ¿Ok? Entonces, la idea es darles a conocer, ¿verdad? Que Power Query y Power Pivot están en Excel y en Power BI. Si no lo ven, ¿verdad? Porque a veces también vamos a ver que Power Pivot puede aparecer como una cinta de opciones emergente, ¿verdad? O trabajo de una cinta de opciones en las que puedo trabajar con opciones de Power Pivot. Entonces, para ello, pues vamos a archivo, en complementos y en complementos acá abajo, ¿verdad? En, en complementos, acá abajo me dice complementos de Excel. Entonces le doy ir y como ustedes verán ahí, tengo complementos de Excel, ¿sí? Y complementos de Excel puede ser herramientas de análisis, ¿verdad? Y puede ser también algún complemento que yo haya ingresado. Puede ser también un complemento que se llama Solver. Pero estos son complementos directamente de Excel. Ahora vea esto, cuando yo voy a archivo y le doy en más, a opciones, ¿verdad? Le voy a complementos. Acá yo puedo cambiar entre complementos de Excel y otros complementos que son los complementos com. En esos complementos com, cuando yo le doy ir, aquí es donde yo ya puedo encontrar complementos como Power Pivot. Entonces ya me va a aparecer como una cinta de opción una vez que lo haya activado y le dé aceptar. ¿Estamos? De lo contrario, puede ser que solo lo encuentre en datos como un icono más o un comando más, ¿verdad? De color verde. Bien, cierro Excel con esto, ¿verdad? Este era un libro nuevo de donde también traje con las mismas opciones, ¿verdad? Y analizado también con Power Query la información. Bien, entonces tenemos en cuenta, ¿verdad? Que son dos aplicaciones, Power Pivot y Power Query, que van a estar funcionando directamente con las aplicaciones de Power BI y de Excel. Bien, entonces acá le voy a decir, ¿verdad? Cerrar y aplicar, le puedo aplicar o puedo cerrar directamente. Entonces le voy a dar cerrar. Eh, bueno, aquí voy a cerrar esto también. Y de alguna manera entonces, pues ya sé que de esa forma puedo traer los datos y transformarlos. Como en teoría ahorita el archivo que yo les di, ya están los datos con cierta limpieza, ya se pueden trabajar con ellos. Entonces lo que voy a hacer es decir que es de un libro de Excel con Power Query y voy a traer esos datos, ¿verdad? Hacia mi Power BI.
Entonces, en este caso ya no le voy a dar transformar, solo le voy a dar cargar. ¿A cuál? A la tabla de resumen. Ahorita, porque estoy trabajando con una sola tabla, le voy a dar cargar y de esa manera voy a obtener acá mis datos ya directamente para visualizarlos y poder trabajar directamente con Power BI. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer un panel, estos paneles de acá, y uno dice datos. Vamos a esperar ahí que cargue. Ok. Ahí me dice cuántas filas se han cargado. Se lo defino acá. Y del lado derecho entonces aparece nuestra opción, ¿verdad? Nuestra tablita de resumen y al darle clic, pues ahí aparecen los campos, ¿verdad? O títulos de columna que teníamos. Bien. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos los objetos visuales, ¿verdad? Que son este panel de visualización, que son los tipos de gráfica que podemos, o los datos que podemos trabajar. Tenemos los datos, que es pues, los datos, ¿verdad? La tabla de resumen con los campos que vamos a tener a bien interactuar con ellos. Y de este otro lado tenemos también algunas vistas. La vista del informe, que es donde se van a colocar las gráficas y los datos como parte de la información que vamos a presentar. Luego tenemos la vista de tabla, que si le doy clic ahí me va a mostrar la tabla como que estuviera en Excel, ¿verdad? Con sus columnas y sus filas, pero acá se denomina tabla porque la mayor parte de lo que vamos a realizar se va a trabajar con columnas completas y filas completas. Y luego tenemos acá algo que dice vista de modelo. Y si pusieron atención, pues la vista de modelo en Excel es lo que les decía que se llama Power Pivot. Entonces acá lo que va a hacer es mostrarme las tablas que tenga o los grupos de información y los voy a poder relacionar para poder trabajar entre ellas. ¿Sí? Porque con tablas independientes no podría tomar información de una tabla y hacer consultas o información con datos de otras tablas. Por eso les decía que les iba a hablar después de este icono, ¿verdad? Como ven ahí, el icono me dice, mire, hay tres cuadritos unidos eh, por lo que es una línea, ¿verdad? Lo voy a agregar acá. Y este cuadrito lo que me está indicando es, mire, usted puede tener una tabla de alumnos, por ejemplo, y una tabla de cursos, pero tendrá que generar una tercera entidad, ¿verdad? O una relación entre ellas con el código del alumno, que sería el carnet, y el código del curso para poder designar en esa tabla que sea la asignación del curso, ¿verdad? Entonces vean que siempre me va a estar representado con tres cuadritos. Me dice, para que una relación pueda existir, se recomienda que la relación se ejecute como una tercera entidad o tabla donde estén campos en común de las dos anteriores. Entonces siempre vamos a tener este icono, ¿verdad? Y por eso me hacen el área también, ¿verdad? De que si las tablas tienen campos en común, se pueden relacionar entre ellas. ¿Y qué va a pasar entonces? De alguna manera vamos a estar visualizando que tenemos entonces Power Pivot ya integrado dentro de Power BI como una de sus vistas directamente. Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, si me van comprendiendo, esto es lo que yo vería al entrar ahorita a Power Pivot desde Excel, ¿sí? Vería las tablitas y tendría que buscar con qué campos tienen en común para poderse relacionar. Pero ya lo vamos a hacer más adelante. Y aquí tengo la vista de consultas DAX. DAX es un lenguaje de programación que utiliza Power BI y con él pues pueden ejecutarse algunas acciones. Ya vamos a ver ahorita. Directamente dice que las consultas DAX son muy útiles para ayudarle a explorar y obtener conclusiones rápidamente de su modelo de datos semánticos. Ah, para empezar, haga clic, dice en el botón secundario de los elementos del panel de datos para generar las consultas DAX, como por ejemplo, ¿verdad? Las 100 filas principales,
y mostrar los valores en una columna de datos. Una vez que empiece, active Copilot con Control I eh, para ayudarle también a escribir las consultas DAX necesarias. Entonces, aquí me está hablando también de que ya existe, al menos en la versión que tengan, si les aparece esto, es que ya pueden estructurar inteligencia artificial y facilitarse el proceso de lo que es programación. Bien, entonces acá me dice si voy a realizar un recorrido. Bueno, yo le voy a dar ahí solo para mientras y me dice, mire, el editor de consultas DAX, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Verdad? Escriba las propias consultas DAX en sus datos. Me está diciendo entonces que cuando yo tengo datos o sobre todo tablas, ¿verdad? Cuando tengo varias tablas, si las relaciono, puedo extraer información de no toda, de todas las tablas, sino solo ciertos grupos. Por ejemplo, si tengo la tabla de alumnos, yo podría hacer una consulta diciendo, mire, muéstreme solo los alumnos de sexo femenino o solo los alumnos de sexo masculino. Entonces, hay un momento dado en que yo puedo ejecutar de toda la información que tenga la tabla y extraer en base a un criterio, como que fuera un filtro avanzado de Excel, solo cierta información o cierto grupo que cumple con ese criterio. Y entonces para eso puedo utilizar también la forma de estructurar lo que van a ser los DAX. También me dice, ¿verdad?, que hay un panel del lado derecho, que no me olvide que hay un panel de datos y que en el panel de datos, pues yo voy a tener a bien trabajar con esos, seleccionando desde ahí de la tabla de resumen, qué es lo que yo necesito, ¿no? Y como ven ahí, ahí me está dando entonces un ejemplo de cómo sería una consulta ya directamente con ese lenguaje de programación. Bien, pero nosotros ahí, pues de momento lo voy a dejar acá y vamos a ir a la vista de informe. Bien, ¿qué voy a hacer en la vista de informes? Vamos a tener entonces, ¿verdad? Que nos dijeron, mire, no se olvide que tiene un panel del lado derecho donde tiene los datos y que esos datos vienen de la tabla de resumen y ahí están los campos o títulos de columna que tenía usted en Excel. ¿Qué va a pasar entonces? Dentro de este aspecto yo voy a trabajar primero en lista de informe, lo que van a hacer todo lo relacionado a visualizaciones, es decir, lo que tenga relación con estos objetos para poder generar gráficos. Segundo, cualquier opción que tenga duda de qué contiene cada campo o cada título de columna, yo puedo venir a visualizar la vista y poder visualizar el contenido de cada columna, ¿vale?, o de cada fila, en este caso, que serían los registros. Entonces, esto es un apoyo directamente para que yo pueda generar bien mis visualizaciones. Bien, entonces, él les decía que la parte básica es entonces que nosotros tengamos a bien seleccionar qué tipo de gráfico queremos y poder tomar de los datos el objeto para lo que necesitamos. La otra opción es que yo puedo tomar los datos, por ejemplo, gastos, vean, le voy a dar clic a gastos y vean que no tengo ningún objeto visual todavía en el área de trabajo, pero yo puedo arrastrar hacia el área de trabajo de lo que sería la sección o el panel de datos, lo que quiero trabajar y soltarlo acá y vean que él automáticamente me crea el objeto visual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo aquí tengo pues los egresos y por ejemplo acá puedo venir y mostrar los ingresos, ¿sí? O puedo venir y tomar los gastos, por ejemplo, y dejarlos caer en uno de los objetos visuales y voy a tener entonces también a bien trabajar que me van a aparecer las dos columnas, ¿verdad? La de gastos y la de ingresos. Entonces, aquí clic en suprimir, ¿verdad? O delete. Entonces, vean cómo, bueno, ya tenía los gastos, voy a agregar la de los ingresos y vean cómo entonces ya tengo mis dos objetos. Y acá fácilmente le doy clic si quiero una gráfica de pie o si quiero una gráfica de anillo, ¿verdad? O si quiero una gráfica de columnas apiladas,
¿no? Entonces vean cómo también los objetos visuales son prácticamente fáciles de trabajar. ¿Qué va a pasar acá? Vean, le voy a dar suprimir y voy a traer, por ejemplo, mi país, ¿verdad? Yo vengo y le digo aquí país. Ah, país no son valores, como el caso de gastos e ingresos. Vean que cuando suelto país, entonces lo que Power BI hace es que me dice, mire, esto sería ideal que usted lo coloque en una tabla, ¿sí? Ah, o sea que yo le pude haber dado clic en el fondo, venir a decirle, mire, es una tablita y dentro de esa tablita colóqueme el listado de países. ¿Estamos? Entonces, en algún momento dado, vemos cómo Power BI me va a ayudar y me va a establecer que en un momento dado me puede recomendar la posición donde él, analizando qué es lo que ya está dentro del lienzo o el área de trabajo, me va a recomendar la posición para el objeto o en un momento dado, dependiendo el objeto, el dato que yo arrastre a la área de trabajo, también me puede generar o sugerir un tipo de visualización. Bien, pero en este caso, vean que lo que vamos a hacer es, vamos a irnos un poquito más allá del básico, que sería esto, y vamos a trabajar entonces con algo que se denomina algo con el lenguaje eh, de programación, ¿verdad? Vamos a hacer un DAX, ¿verdad? Que realmente son las expresiones, ¿verdad? Para poder trabajar con los datos. Entonces, se define como que el proceso es ya estar trabajando nosotros con nuestros datos, pero en un momento dado eh, va a ser ya un análisis de datos, ¿verdad? Entonces el DAX, así DAX, va a ser el proceso de generar con el lenguaje de programación de Power BI lo que serían las expresiones de análisis de datos. ¿Cómo sería una expresión de análisis de datos? Veamos que tenemos por un lado entonces los gastos y por otro lado los ingresos, ¿verdad? Y de esa manera, pues la primera información básica y muy importante que podemos generar es estructurar con este tipo de opciones eh, o de funciones DAX, el hecho de poder hacer cálculos básicos y determinar en base a algunos cálculos muy básicos y muy elementales ya información de interés. Veamos entonces cómo se hace. Y lo que vamos a hacer es entonces que vamos a determinar, ¿verdad? Primero que nosotros tenemos los ingresos y los gastos. Vean que si me voy a la tabla, los ingresos, ¿verdad? Pues es cada registro lo que fue ingresando y los gastos, pues, ¿verdad? Lo que se fue gastando, más que valga la redundancia. Pero ahora yo necesito saber, por ejemplo, el total de los ingresos, el total de los gastos y la diferencia para saber si hubo o no utilidad dentro de, ¿verdad? Entonces, voy a venir y en mi visualización de informes, ¿verdad? Voy a venir sobre la tabla de resumen en el panel de datos, le voy a dar botón derecho y voy a visualizar opciones como un menú contextual. Ahí se recuerdan que el menú contextual es aquel menú que aparece según las opciones en base a lo que yo esté señalando, ¿verdad? Si yo vengo a esta área aquí vacía y le doy botón derecho, vean que ahí, ¿verdad? No apareció, pero si yo voy sobre un comando, tampoco. Pero si yo voy acá sobre alguna sección en la que sí me muestre un menú contextual, va a ser en base al objeto que yo esté señalando. Entonces acá vean, me voy a posicionar sobre resumen, le voy a dar botón derecho y como estoy señalando resumen, el menú contextual lo que va a hacer es que me va a dar opciones que aplican para ese objeto o ese texto que yo estaba señalando. En este caso, en datos, la opción de la tabla de resumen. Entonces, como ven ahí, me dice que la puedo seleccionar, me dice que puedo generar una nueva medida, que de hecho es la que vamos a utilizar, que puedo asignar una nueva columna, una nueva medida rápida, puedo actualizar datos, puedo editar una consulta y entonces vean que los datos o lo que tiene este menú
es contextual porque es relacionado a la tabla de resumen. Entonces aquí voy a buscar donde diga nueva medida, que también si se dan cuenta que hay un comando, ¿verdad? En inicio, en la cinta de inicio, hay un comando que me dice nueva medida. Entonces le puedo dar clic acá o botón derecho sobre la tabla y le digo nueva medida. ¿Qué va a ser nueva medida? Simple y sencillamente me va a agregar acá como que fuera una cinta de opciones de la barra de fórmulas de Excel y me va a permitir entonces digitar ahí la información, ¿sí? Entonces vean que cuando nosotros le decimos nueva medida, lo único que hace, bueno, yo voy a descartar esos cambios, tal vez algo me está afectando acá. Entonces, vamos a ver si me deja descartar cambios. Sí, descartar. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando yo genero la opción de nueva medida, entonces ya sea desde acá o dando botón derecho en la tabla y indicándole que es una nueva medida la que voy a hacer o a ejecutar, ustedes se van a dar cuenta que aparece la opción de medida y me dice, bueno, entonces usted va a tener un nuevo campo, ¿verdad? O una nueva columna, si lo quiere ver así, o un título de columna, y en ella usted va a hacer una operación. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues nosotros en esta medida, este campo, ¿verdad? Nuevo que vamos a generar, se va a denominar entonces dependiendo del resultado de la operación que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a determinar acá es, por ejemplo, un total de ingresos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito entonces que en la tabla de resumen vaya a en la columna de ingresos y me dé la suma de todo ello. Entonces, acá lo que vamos a hacer es colocarle como nombre, vean, voy a borrar esto de medida y en lugar de medida quiero identificarlo como un total ingresos. Puedo generar entonces total ingresos va a ser igual y acá las funciones que se utilizan como es un lenguaje de programación basado en el idioma inglés, pues también lo que va a haber ahí va a ser en base al idioma inglés. De tal manera que en Excel, por ejemplo, nosotros si el Excel está en español, escribimos suma, mientras que acá vamos a escribir el texto sum, ¿verdad? Es decir, la función, pero en inglés. ¿Qué va a tener la función sum? Ah, pues que cuando yo le dé doble clic a esa función me va a decir, vea que necesita, ¿verdad? Acá me va a estipular que necesita entonces de cuál de los campos que tengo en Excel o en este caso ya traídos a Power BI, quiero yo sumar. Por ende, no puedo sumar fechas, no, ¿verdad? Aunque fueran números, no tiene sentido. Y no puedo sumar clientes porque son textos. Entonces, tampoco marca ni país. Lo que sí puedo sumar son gastos o los ingresos. Y como dije que iba a obtener el total de ingresos, pues vean que entonces lo que necesito es indicarle cómo se llama la tabla y cómo se llama el campo entre corchetes que voy a operar. Pero si se dan cuenta, al seleccionar la función suma, ya me da la opción de solo buscar dentro del cuadro sugerido de funciones la opción o el campo que necesite. Entonces, para hacer una suma de una columna completa, aquí lo único que estoy haciendo es generando una medida en la que yo le voy a decir sume de la tabla de resumen toda la columna de ingresos. Cierro el paréntesis, le doy enter y aparentemente, ¿verdad? Lo que va a suceder ahora es que se va a agregar acá, vean, a lo que es el panel de datos, algo que se llama total ingreso. Y como está una calculadora, si se dan cuenta, la calculadora es el icono de las medidas. ¿Ya? Entonces ya tengo una opción y voy a generar otra nueva medida. ¿Sí? Entonces, a esa nueva medida la vamos a llamar total de gastos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos tener la suma de las dos columnas, la de ingresos y la de egresos, y poder determinar entonces la diferencia para saber la utilidad o si hubo o no utilidad dentro de las. Entonces acá lo voy a denominar, ¿verdad? Voy a borrar esto, que es el sugerido o el ejemplo que me da Power BI. Entonces le digo que aquí lo que yo quiero es el total de egresos.
Y esa medida o ese cálculo va a ser igual a la suma nuevamente, ¿verdad? Y en este caso, pues de los egresos. Perdón, aquí estoy marcando ingresos, ¿verdad? Entonces, los gastos, que sería acá, lo que va a representar los egresos, y voy a cerrar el paréntesis. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que cuando yo le dé enter, ¿verdad? Ya le dije que lo que voy a hacer es sumar esa columna y el total de esa columna va a quedar como una nueva medida. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tenemos dos medidas, una de gastos y una de ingresos. Y ahora lo que necesitamos es determinar de alguna manera también eh, cómo vamos a determinar entonces los beneficios o la resta de estos dos, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que cuando nosotros hagamos el beneficio, necesitamos entonces de alguna manera restar estos dos totales, ya no en gastos e ingresos, sino los dos totales como tal. Y como ya les nombramos, entonces lo que tenemos que saber es que cómo se nombró cada una de las sumas de esas columnas y eso es lo que vamos a generar entonces, una nueva medida y en esa nueva medida lo que vamos a hacer es determinar, eh, vean que aparece ya, ¿verdad? Por default la calculadora y el texto medida, pero nosotros se lo cambiamos y le decimos que acá lo que queremos saber es si hubo un beneficio que de hecho ya sabemos que sí hubo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues entonces voy a nombrar el total, ¿verdad? Y voy a tomar primero el total de los ingresos y le voy a restar los egresos. Entonces indico total y vean que cuando yo empiezo a escribir total, ya reconoce las dos medidas que tenemos. Por lo tanto, le digo al total de ingresos menos o réstele el total de los egresos. Cierro el paréntesis, le doy enter. No había paréntesis, entonces no había que cerrar. Vean, ahí me dice no hay paréntesis porque no es una función. Entonces es una operación muy básica en la que voy a tener a bien ejecutar entonces esa nueva medida y ya tengo una medida que se llama beneficio. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar entonces? Ya estoy haciendo cálculos básicos como suma, restas, ¿verdad? En este caso. Y ahora vamos a ver también que podemos generar divisiones también. Y voy a generar una nueva medida y en esa nueva medida voy a generar entonces algo que se llame utilidad, ¿sí? Y lo que voy a hacer es entonces determinar si hay una utilidad. ¿Qué va a pasar con la utilidad? Simple y sencillamente dentro del proceso eh, podría denominarlo margen de utilidad o de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en esta acción? Lo que voy a hacer ahora es una división. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es una división porque voy a tener una opción directamente de cómo voy a dividir eh, lo que tengo como beneficio dentro del total de ingresos. ¿verdad? Entonces, le voy a decir acá que por favor me tome lo que llame beneficio, ¿sí? Como medida y que lo voy a dividir dentro de lo que es el total de ingresos también, que fue la otra medida que hice, ¿sí? Otra vez voy a indicar ingresos y es total y ingresos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esta es una forma, ¿verdad? ¿Ya? Y en este caso, vean que entonces ya tengo algo que se llama utilidad. ¿Qué va a pasar ahora? Yo puedo venir ahora dentro de lo que van a ser los objetos visuales a determinar algo que se llama una tarjeta. ¿Por qué? Porque voy a determinar un número. Entonces vean que yo puedo darle clic a la tarjeta y dentro de la tarjeta puedo arrastrar ya los valores que tengo, ¿verdad? Voy al total de ingresos, voy a representar primero el total de ingresos. Luego puedo copiar con control C y pegar con control V lo que es
ya directamente el objeto visual o puedo generar otra tarjeta, ¿verdad? Vean que no estando seleccionado, no tengo que tener el marcador de posición. Le doy clic al lienzo en el fondo y voy a generar otro donde voy a colocar los egresos, ¿sí? Y voy a colocar otro donde voy a tener los beneficios, ¿sí? Pero vean que aquí ya me hizo una gráfica, entonces le digo, no, yo quiero una tarjeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es el valor o el número. Y por último, voy a tomar entonces la utilidad, ¿verdad? Entonces vean que puedo hacer esa opción también, ¿verdad? De cómo generar primero el objeto visual. Pero ahí se recuerdan que si el objeto visual está con el marcador de posición, si yo le doy otro objeto visual, lo que estoy haciendo es cambiando la representación del objeto visual. Entonces, en este caso, o lo copio con control C y lo pego con control V, o le doy clic al fondo y genero mi otro objeto visual. O bien, con clic en el fondo sin que esté seleccionado ninguno, porque si no lo que estoy haciendo es sustituyendo ya sea el objeto visual o la información, ¿verdad? Entonces acá voy a traer la utilidad, ¿sí? Entonces, cada objeto visual voy a tener entonces, vean que aquí me aparecen las opciones de formato y los datos del detalle, ¿sí? Entonces, en cada objeto visual yo voy a tener opciones para poder operar con las cintas de opciones emergentes de formato o de datos y detalles. Entonces, tengo las opciones para trabajar directamente con cada objeto visual, esas opciones. Entonces, vean que acá ya me está dando la sugerencia de cómo voy a representar estos valores y si se dan cuenta, pues ya con estos pequeños cambios y cálculos que hicimos como operaciones básicas, ya nosotros tenemos a bien entonces poder representar también cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos y si hubo algún beneficio o algún dato interesante que pudo haber sido en este caso, cuál es la utilidad. Y bueno, en estos casos entonces vamos a tener a bien que podemos representar ya cualquiera de estos valores o ya vimos que lo que hacemos es agregar un objeto visual y luego tomar los campos, ¿verdad?, que necesitamos para que se vaya generando como datos a operar y generar la gráfica como tal. Y bien, entonces de esa manera es como nosotros vamos a tener a bien generar entonces estos cambios ya directamente dentro de nuestros objetos visuales. Y como ven ahí, ya tenemos entonces ingresos, egresos, el beneficio que hubo y qué porcentaje fue, ¿verdad?, de la utilidad en base a ello. Entonces, con estos cuatro datos o generaciones que hicimos de tarjetas, ya con los valores como tal, y gracias al lenguaje de programación DAX, pues ya hicimos sumas, restas y hicimos alguna división y con ello ya podemos nosotros ver que desde acá ya estamos presentando eh, información importante. Opción de ver y dentro de ver tenemos lo que son los temas. Y si se dan cuenta, en los temas, pues eso es una combinación de colores que ya está estudiada y analizada y que sí va a ser un tema que va a tener a bien ejecutar el procedimiento como tal. Y voy a seleccionar este, ¿verdad? El tema corriente. Le voy a dar clic y vean cómo ya ese tema de por sí ya me da una imagen de fondo y empieza a estructurar ya mis datos como tal, ¿verdad? Entonces ya si quiero un fondo así bonito y así de práctico, lo puedo hacer desde ahí.